Bien, bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo episodio de otro martes, donde en esta ocasión vamos a estar haciendo la parte 2 del tema que estuvimos hablando el episodio anterior, que tenía que ver con emprender, ¿no? El camino del emprendedor y qué pasa cuando no hay una dirección o una estructura que acompañe a ese emprendimiento. Esto aplica para mí no solo a a un emprendimiento como negocio, sino también a emprender algo en la vida, ¿no? Tener un objetivo, el que sea, yo creo que aplica tranquilamente. Así que bueno. Si querés saber de qué se trata este viajecito de emprender, hoy vamos a estar viendo el tema que quedó, ¿no? Y al final que había salido en el anterior episodio, el tema de lo que es el propósito, visión, misión y valores como una estructura que yo le llamo estructura del ser. Y después voy a ir contando un poco por qué también. Así que, si te interesa este tema, quédate a ver todo el episodio, también dejarnos en comentarios cómo vivís este tema, ¿no? ¿Qué pensás de esto? La idea, como siempre, es dejar un espacio reflexivo para eso, para compartirnos y nutrirnos entre todos. Acá no venimos a traer una bajada de línea, decir esto es así, sino compartir nosotros qué es para nosotros al día de hoy este tema, por ejemplo, cómo lo vivimos desde nuestra experiencia personal y bueno, por eso estamos abiertos también a escuchar otras experiencias sobre todo, ¿no? Sí, a mí me encanta este tema, toda la temática de emprender en sí misma. Y hoy vamos a trabajar, vamos a explorar, no trabajar, tengo la palabra trabajar bastante incorporada, parece, sobre cuatro conceptos que están buenísimos, que lo mencionamos, creo, en el episodio anterior, y que está bueno como profundizar porque son recontra importantes a la hora de emprender, como vos decís, no solamente tener un negocio, sino cualquier cosa que yo quiero lograr en la vida, ¿no? Y tener claro estos cuatro conceptos que vamos a mencionar, me parece que primero que digamos, la vida se torna como mucho más disfrutable, porque sabes que estás yendo para un lado, no es que estás haciendo los famosos manotazos de ahogado, como decimos acá en Argentina, ¿no? Como que, bueno, hago una cosa, hago la otra porque sí, sino que tengo un enfoque a futuro, tengo una visión. Y de paso voy a mencionar estas cuatro palabras que son propósito, visión, misión y valores, ¿no? Entonces, bueno, la idea, como bien dijiste, es como ver de qué se trata esto y cómo eso influye en nuestros propios emprendimientos también. Así que Ujú. bueno, arrancamos nomás. Arranquemos, pero antes, la parte publicitaria. No se olviden de suscribirse Espacio a nuestros canales, publicitario. claro, de suscribirse a nuestros canales, darle like, compartir. Eso nos ayuda un montón a poder seguir compartiendo este contenido también. Obviamente si te gusta, si no te gusta, no lo hagas. No estás obligado ni obligada. Pero si te copa, dale, eso a nosotros nos ayuda un montón. Dicho esto, nos metemos en el tema entonces. Arrancamos. Bueno, ¿cómo te parece comenzar? Bien, primero arranquemos por la palabra propósito, ¿no? O sea, parece que todos obviamente entendemos a qué nos referimos con propósito, pero a la hora de hablar de tener un propósito cuando estamos emprendiendo, ¿a qué nos referimos puntualmente? ¿O por qué es tan importante tener un propósito? O sea, ¿qué es y para qué es importante según vos? Bien, según Moa, este, por un lado voy a hacer la distinción de que está esto de tener un propósito para, por ejemplo, un emprendimiento, si vos estás teniendo una marca personal, un emprendimiento, un proyecto, está el propósito del proyecto, podríamos decir, y después Sí, también un propósito más de vida, si lo querés llevar, que tendrían que estar relacionados, obviamente, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O sea, el trabajo este, por eso digo, lo puedes hacer con ambas cuestiones. Uno que es el propósito de vida y otro que es más un propósito para un proyecto. ¿Cuál es el propósito de ese proyecto? Que como digo, obviamente tiene que estar vinculado, ¿no? Si no, ¿cuál es el sentido? Y hablando de sentido, el propósito tiene que ver con el sentido, encontrarle un sentido a todo el resto de lo que después vamos a estar hablando, que es esa visión, misión, valores. O sea, vamos a empezar por el propósito, que es, yo lo relaciono mucho con esta idea, si bien hay un montón de ideas, un montón de bajadas sobre lo que es un propósito de vida y a veces suena muy romantizado también, es un desafío también poder tener claridad sobre ese propósito, porque para mí estamos hablando de algo que tiene que ver con algo esencial del ser, ¿no? Es algo que se encuentra en el ser, no tiene que ver con una cuestión de hacer, propiamente dicho, porque el hacer viene después, con la visión, la misión y valores en función también de ese propósito. O sea, es algo que a cada uno le da sentido a la existencia. Entonces es algo muy profundo, ¿no? Y que cada uno va a encontrar en sí mismo. Para mí, yo no te puedo decir a vos, Santo, bueno, tu propósito tiene que ser ese.
es un camino de autoconocimiento. Acá para mí viene lo interesante, ¿no? No es algo que haya que por ahí, para mí, en mi camino al menos como lo fui descubriendo, que lo vas a encontrar solamente en un día o en una vez y ya está. Es algo que también lo vas resignificando, como que lo vas reinterpretando, ¿no? En la vida. En esencia hay algo que se sostiene en ese propósito, pero después uno lo va como reinterpretando, buscándole como nuevas formas de entenderlo. Porque cuando hablamos de propósito es algo trascendental, que trasciende, ¿no? La polaridad de la realidad, vamos a decir, de la mente, de blanco-negro. Entonces ahí es donde por ahí hacemos cortocircuito para mí cuando nos relacionamos con esto del propósito. Tiene que ser algo como esencial, que se mantiene en el tiempo más allá de la forma. Entonces yo creo que ahí está el desafío. Por ejemplo, Wow, el Ikigai es una de las técnicas que trabaja mucho con esto del propósito y está muy bueno porque es una manera muy práctica, ¿no? En cómo le da esa baja. Ikigai es un concepto japonés que habla de esto del propósito, ¿no? O la razón de ser, le llama, justamente. Entonces, ¿cuál es la razón de ser, por ejemplo, de un árbol? Yo lo llevo siempre al ejemplo para mí de los árboles porque por lo menos yo lo entiendo mejor así, muy práctico. Es como, bueno, si yo soy un naranjo, mi razón de ser es dar naranjas. Y acá aparece un concepto clave que tiene que ver también con esta idea del servicio o de dar, ¿no? Con algo de cuál es el sentido de mi existencia, vamos a decir, ¿no? Dar naranjas. Entonces, todo lo que hace ese árbol en su hacer, ¿no? Desde la fotosíntesis hasta los minerales y cosas que va fundando, es para generar las naranjas, ¿no? Y acá aparece algo clave también de qué importante para la vida, porque acá como seres humanos, usando la metáfora de los árboles, es como que hay diversidad de árboles, ¿no? Tener naranjos, manzanos, ¿no? Como que cada ser humano tiene su particularidad, vamos a decir. Que hay muchos que se pueden entrelazar, ¿no? Entonces, para mí el propósito, para no irme por las ramas, es eso. No sé si se entendió. se entendió perfecto. Yo me fui anotando algunas palabras clave, porque, bueno, mi dispersión me lleva para cualquier lado. Pero justamente cuando mencionabas esto de propósito, se me venía la palabra sentido todo el tiempo. ¿Qué sentido Mm. tiene mi existencia? O sea, estamos hablando de algo súper profundo. O sea, no Sí, tiene que ver con algo banal, ¿no? O sea, es algo que te lleva a replantearte para qué estoy acá. Y exactamente. hablabas también esto del servicio, o no sé si usaste la palabra servicio, pero hablabas del dar, ¿no? De qué tengo yo para dar. Y en realidad estoy segura que todos tenemos algo para dar, lo que pasa que a veces no es fácil encontrarnos con esa capacidad diferente y única que cada uno de nosotros tiene para brindar algo a un otro. Mm, Y también se me venía esto de que uno, obviamente esto del propósito lo va encontrando con el tiempo, o sea, te vas dando cuenta con el tiempo, en el hacer quizás te vas dando cuenta. Eh, Se me hace un poco inevitable relacionarlo con en qué sos bueno, pero no sos bueno porque sos inteligente, ¿no? Sino lo que se te da de manera natural. A mí me pasa que conecto el propósito con lo que se me da de una forma que yo no lo estoy forzando. O sea, no la estoy claro, careteando. Cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, me sale y la gente dice, che, qué bien que lo haces. Y para vos es totalmente normal. Decís, che, claro. bueno, gracias, pero se me da natural. No sé si para vos tiene sentido esto. Sí, de hecho, la técnica del Ikigai que recién nombraba trabaja con esto, ¿no? Digamos, en lo que soy bueno o no, en lo que me gusta, que no necesariamente tiene que ser lo mismo, en lo que el mundo necesita, ¿no? Es como una manera de organizar todas esas, de hecho, es como son cuatro pétalos. Entonces, por eso digo que esa técnica está buena porque organiza mucho eso. Entonces acá el propósito no termina siendo solo como digo, es como una cosa en esencia. Cuando uno traza o escribe su propósito, que yo esto lo trabajé hace años, me acuerdo, y vos tenés como que escribirlo en alguna frase si se quiere. Bueno, mi propósito es este, tiene que ser algo cortito, ¿no? O sea, no es mi propósito después o sea, está relacionado al resto, como decía. Entonces, como vos dijiste ahí recién, es esto del sentido de encontrarle un sentido a la existencia, ¿no? Por eso es algo trascendental y acá por ahí a la mente más lineal le cuesta, quizás, ¿no? Como esta idea del sentido que trasciende a la forma, pero la forma viene después también.
Y para mí se cumple el propósito a través de esto del servicio, por eso nombraba lo del servicio. Esto es para mí, ¿no? Como entendiendo todo lo que fui estudiando, aprendiendo, aplicando, termina cumpliéndose ese propósito a través del ser, del dar, de ese fruto, que es también la vida misma. No es que es una cosa que decís, bueno, al fin cumplí con mi propósito porque es como, es cíclico incluso. Por eso digo que hay como una reinterpretación. De hecho, por eso hay crisis existenciales, ¿no? En la vida donde uno va teniendo como ciertas crisis. Yo hoy te puedo decir, sí, tengo claro mi propósito y capaz que en 5 años tengo una crisis existencial. Y el propósito no es que cambió, pero yo, como ya no soy el mismo, lo resignifico. O sea, yo me relaciono con el propósito desde otro lugar, ¿se entiende? Porque Ujú. Le das otra ahí. forma a lo que Exacto, haces, quizás. Y está bueno exactamente. que así sea. Hay algo que me gustaría de acá destacar, porque me parece que en todos nuestros episodios dejamos en claro de que no todo es tan ideal, ¿no? Y la palabra propósito está tan gastada, ¿sí? Mm, Está como tanto se repite y tanto se usa que parece que ya perdió un poco el sentido. Y recién mm, mencionabas esto de lo que te gusta versus en lo que sos bueno. ¿Sí? No siempre va a coincidir todo el tiempo esto de que, bueno, yo, no sé, se me da muy bien comunicar o enseñar o vender papas fritas. Se me da muy bien, soy muy buena vendedora. mm. Y quizás no sé si todo el tiempo tengo ganas de Claro. hacerlo, ¿no? Entonces, acá también, en esto de encontrar tu propósito y todas estas invitaciones que a veces escuchamos, yo creo que en parte está bueno que uno se cuestione. eh, qué sentido tiene mi vida, mi existencia, y también entendiendo de que eso no siempre me voy a levantar a las 7 de la mañana contento y feliz como una película de Disney, ¿no? Se me viene a la mente una película de Disney, contenta de empezar un nuevo día porque hoy tengo claro mi propósito. A veces, ¿qué pasa cuando el propósito se desdibuja o se te olvida o no sé? Porque a quién no, ¿no? O sea, a la hora de emprender quizás ya tengo claro cuál es mi propósito, pero bueno, en el mientras tanto pasan cosas, la vida misma, lo cotidiano, ¿no? Que, no sé, incluso a veces hasta te aburre. No estoy hablando por mí, le pasó a una amiga muy Ah, cercana, sí, que sí, sí, que sí, la sí, quiero mucho me y habías bueno, contado de esta amiga. me dijo, preguntá en el episodio a ver si, si Nicole te dice algo. La Bueno, podemos invitar un día a tu la amiga. invitamos, la invitamos. No, está buenísimo lo que traes, Santo, porque ahí es donde yo también digo, no, dejar de romantizar esta idea del propósito, como, ay, encontrás el propósito de tu vida y solucionás la vida, ¿no? Porque aparece esta idea que yo mismo digo, al menos yo estuve en eso, de, bueno, si encuentro mi propósito, resuelvo la vida. O de eso, ¿no? Como que hay algo que resuelvo. Si hay algo que gana claridad, obviamente, y para mí, en dejar de romantizarlo, y esto es mi mirada, mi experiencia, es una vez que yo definí mi propósito, vamos a decir, ¿no? Como o al menos lo tengo más construido intelectualmente hablando, porque estamos intelectualizando algo que trasciende el intelecto al mismo tiempo. Entonces, para mí hay un juego ahí, ¿no? Interesante en esto de definirlo. Es como tratar de definir lo indefinible. En Es como algo muy filosófico, porque es eso, estamos hablando de algo que tiene un sentido profundo. Entonces, a veces cuesta realmente ponerle, decir, bueno, ¿cómo le pongo una palabra a esto? Pero yo creo que cada uno cuando logra encontrarle un sentido, ¿no? Un significado profundo a la vida, es como, bueno, cada uno lo sabe, ¿no? Vamos a decir, en su corazón, usando esa metáfora que usamos a veces. Que sí, por eso digo, lo interpretamos, yo te lo puedo explicar hoy de una manera, para mí mi propósito es este y este, y quizás en 5 años lo reinterpreto, ¿no? Pero que en esencia, digo, sí hay algo que debiera de mantenerse. Pero, ay, se me fue algo que te estaba por decir por decirte esto. Bueno, no me acuerdo. Sabes que mientras hablabas pensaba que lo bueno o sea, de sentirte vivo en lo que haces. O sea, no sé por Mm, qué se me viene esto, ¿no? De conectar con esa parte claro. que algo te enciende. De Eso, hecho, sí. me hace sentido que la palabra emprender tiene esto de prender, ¿no? Como si te tuvieras que prender, que encender para dar un servicio a los demás. A Wow. mí me pasa, bueno, los que me conocen me han escuchado muchas veces decir que a veces estoy un poco cansada de lo que hago, que me replanteo si seguir haciendo lo mismo. Yo hace más de 10 años que brindo clases de inglés, hoy en día lo hago totalmente de forma virtual, o sea, he ido resignificando y dándole otra forma.
Y claro, hace poco me di cuenta que lo que yo estoy haciendo en realidad no tiene que ver con enseñar inglés, sino con acompañar a una persona en el proceso de aprender, que es totalmente difícil para algunos, ¿no? Hay gente que le resulta muy fácil y hay otros que se frustran y bueno, todo el proceso de aprendizaje tiene un montón de dificultades, frustraciones, bueno, sentires que la persona tiene. Entonces, lo que pareciera ser el propósito, o sea, el objetivo de, bueno, voy a enseñar inglés, terminó siendo, terminó cobrando otro sentido en esta última etapa de mi vida, ¿no? O sea, que es, bueno, te acompaño, no es lo mismo decir que enseño, que acompaño, te acompaño en el sentimiento, digamos, que lo que se siente, porque también lo viví, porque también pasé por ahí. Entonces, es mucho más profundo que simplemente decir que enseño inglés. No por desmerecer el enseñar inglés, sino porque de fondo, si yo le saco un par de capas, me conecto con eso. Y eso justamente es lo que hace que yo recobre el sentido y las ganas y el amor por enseñar. Claro. Bueno, y después es discutible la forma, de qué forma, quién, a quiénes, después eso para el tema de los valores, pero Claro, digo, pero está buenísimo igual porque justamente es el claro ejemplo de lo que sería un propósito. Vamos a usar esta frase, ¿no? Un poco te damos la frase, sería, tu propósito es acompañar a personas en procesos de aprendizajes. Ponele. Eso sería un exacto, propósito. Pero ves que es amplio igualmente, sigue siendo amplio, digo. Ok, sigue siendo y cómo amplio. acompaño a las personas en qué procesos de aprendizajes y a qué personas? ¿Entendés? Ahí empezás a hacer la Bien, pregunta del cómo, ahí empiezas a construirlo. Y ahí entraría lo que es la visión, la misión y los valores. Pero el propósito, fíjate que eso es algo, vamos a decir, inmutable. Eso lo puedes tener toda la vida, ese propósito. Que es parte de claro, vos. Que vos decís, sí, esto tiene que ver con mi propósito, porque sos buena en eso, porque se te da, te gusta, etcétera. Después vas encontrando el cómo, digo yo, y que eso está bien que cambie, porque la Anto de hoy, o la de hace 10 años, o la de dentro de 10 años, va a tener nuevas herramientas, otra experiencia, pero en esencia seguís quizás acompañando procesos de aprendizaje, pero en otra, no sé, puede ser en otro ámbito, en otro, darle como esas vueltas de tuerca. claro, Entonces, por eso digo, pero tener en claro ese propósito para vos es clave, porque obviamente vas a tener, como todos, crisis, dudas, no es que tenés el propósito en claro y, bueno, ya está ahora, como esto que decía, eso era la idea que se me había ido, que te quería decir, como esta idea de la felicidad, de todos los días te levantás, la felicidad barra la alegría, porque también confundimos por ahí la sí, idea de felicidad como estar alegre todo el tiempo, ¿no? Algo completamente absurdo, porque pero porque digo, no por ser mala onda, digo, pero ¿quién está alegre todo el tiempo realmente hablando, ¿no? Después vos podés estar todo el tiempo como que parece que te mostrás alegre, que es otra cuestión por ahí. Pero, y está bien que haya otras emociones, digo, es lo más humano. No es por juzgar a la gente que por ahí parezca más alegre todo el tiempo. Pero, pero por eso digo, por ahí, ahí es donde digo, hay un romanticismo del propósito que yo mismo me he encontrado de derribar esa barrera y decir, bueno, sí, una vez que vos podés definir tu propósito, como es esto, ¿no? Acompañar, vamos, uso tu ejemplo con tu permiso, acompañar a personas en procesos de aprendizaje, que está buenísimo, porque igualmente ya te da un marco a vos de tu propósito, diferente a otro que puede ser otra cosa, que puede ser inspirar a las personas a, no sé qué, a encontrar su propósito, ponele, puede ser otro propósito. claro, Entonces, pero sigue siendo, es como muy amplio. Entonces está bien, el propósito es así, es muy amplio. Y es algo muy sentido de que cada uno debe encontrar ahí esas palabras, vamos a decir. Y tiene que ser así como en un eslogan, ¿no? Como medio de una frase, como por así decirlo. bien. Desafío, por cierto, encontrar, o sea, poder Sí. definir tu propósito en una frase. Una pregunta. ¿En qué se diferencia el propósito de la misión? De la misión. De la misión, a mí se me confunde mucho, Ok, bueno, porque podríamos sí. pensar que es lo mismo. Bien, sí, es que a veces se usa, es verdad, porque todos estos conceptos a veces se usan y se entrelazan. Yo aprendí una estructura que a mí me ayudó mucho, no digo que es la estructura, pero a mí me ayudó y le encontré mucha funcionalidad, vamos a decir, a la hora de organizarnos con todos estos conceptos que quedan por ahí medio ahí del propósito. Pero después sí, por ahí en el lenguaje a veces usamos estas palabras y las mezclamos un poco. Me incluyo, ¿no?
Primero, antes de decirte lo de misión, prefiero decirte visión, porque es como si tenemos que Va ordenarlo en en orden. tipo, claro, Ok. tipo mamushkas, ¿viste? Como que, Ah, bien. no como así, sino lo hago más como círculos Sí, dentro de otro círculo, porque creo que sí, también tiene ese sentido, ¿no? Tenemos el propósito, después viene la visión, que la visión es más a largo plazo, se hace, puede ser a 5 o 10 años, que la visión es como más, ahí empezás a darle más tierra, vamos a decir, más forma a ese propósito, ¿no? Como decir, bueno, acá de acá a 10 años me veo en X situación, en X realidad, ¿no? También puede ser realidad financiera, de un proyecto, de un estilo de vida, de lo que, ¿no? Como ahí ya tenés una visión, justamente es la visión, como esta idea de ser visionario y, bueno, a ver en dónde te ves de acá a 10 años, ¿no? Viviendo qué tipo de experiencia. Entonces ahí empezás a tener esa visión. Una vez que tenés esa visión más en claro, que obviamente de acá a 10 años es como, es eso, es una visión que te va a servir como un norte también. Después viene la misión, que la misión ya nos trae más al presente, ¿no? Es como, viste, vamos como acercándonos acá, más al presente. La misión ya tiene que ver más, podríamos decir, con también esta cuestión de los objetivos, ¿sí? De empezar a decir, ok, ¿cómo convierto esa visión en objetivos? Donde también puedo tener objetivos a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, ¿no? Un objetivo puede ser, no sé, doy un ejemplo, de acá a 10 años me gustaría tener mi propia casa y, ¿no? Bueno, eso puede ser de acá a 10 años, es como un objetivo a largo plazo. ¿Cómo puedo hacer eso a achicarlo a mediano plazo o corto plazo? Entonces, digo, bueno, no sé, ahorrar tanta plata, tener tal patrimonio, no sé, ¿no? Como vas trazando el caminito, a eso voy. Entonces la misión sería algo más, acá es donde lo interesante es que en la misión que entran los recursos que tenés, los talentos que tenés, es decir, qué vas a usar para lograr esa misión y cumplir con ese propósito. En tu caso, uso el ejemplo, digo, porque estaba bueno también lo que compartiste, de tenés la herramienta del inglés. Bueno, usás el inglés como una manera, ¿no? De acercarte, por ejemplo, a la visión, no, ahí, bueno, no dijiste cuál sería, pero suponete que vos tenés la visión de sea, tener una academia de inglés con tantos alumnos, que así es como se trabaja una marca, ¿no? Trazás la visión que es esa, no sé, tener una academia de inglés con 1.000 alumnos, qué sé yo, por dar un ejemplo. 1.000 alumnos mensuales, ¿no? Entonces ahí ya tenés esa visión que para vos es tu norte. Después lo trazás en objetivos. Y dentro de la misión aparecen esos objetivos donde vos decís, bueno, qué recursos tenés, bueno, un montón de cosas, qué talentos, ¿no? Es un poco aparece más el cómo vas a ir trazando ese caminito. Entonces todo eso te va ordenando, ¿sí? Pero una de las cosas que también, por eso a mí me ha pasado, y al día de hoy todavía lo sigo mejorando, vamos a decir, si bien tengo la estructura, una cosa es tener la estructura, después te encontrás con la experiencia, pero sí he notado que lo que es clave, bueno, y después entra el tema de los valores, pero por ahí, para no irme por las ramas, ¿se entendió la diferencia? Porque por sí, ahí, sí, sí, se entendió y me parece interesante que primero esté la visión, porque yo me preguntaba hace unos minutos atrás, digo, ¿por qué la visión antes? ¿Por qué no puede estar primero la misión? No, claro, porque primero tengo que hacerme una imagen mía de cómo quiero estar claro, o dónde quiero estar, cómo quiero, a mí se me viene esta pregunta, ¿cómo quiero que sean mis días? ¿Cómo claro, quiero vivir mi vida? Entonces, claro. tengo que visualizar eso, que también el concepto de visualizar suena medio falopa, ¿no? Porque también está otro Sí, concepto gastado. Entonces digo, pero yo me tengo que sí o sí pensar a mí misma o cómo quiero que sea mi vida de acá a 5, 10, 20 años, lo que fuera, para poder hoy hacer pasos, una serie de pasos en concreto, que es un poco esto que decías de la misión. Así que nada, continúa porque está muy interesante. bueno, buenísimo. Estoy aprendiendo Eh, mucho. claro. No, a mí también me encanta igual porque me sirve para ordenarlo también y esto que vos me lo traes también me espeja un montón. Por eso fíjate qué importante esto de la visión, ¿viste? Porque te marca ese norte y ahí es donde le empezamos a dar forma también, ¿viste? Esto de tener un ideal, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de los ideales, digo, lo podemos relacionar con eso también, es esa misma idea. ¿Vale? ¿Cuál es tu ideal de cómo te querés ver, ¿no? De acá en un futuro. Obviamente siempre se marca de acá, no tenés una visión de acá a un año, digo, en el sentido de que la idea de la visión es como verte más proyectado, ¿no? Mucho más a futuro, más largo plazo. Eso sí es clave, porque después aparece la misión, digamos, ¿no?
Y que obviamente en la misión se van a ir cambiando las misiones. No es como tener esa misión de, bueno, tu misión es esta, tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Como más el objetivo o los objetivos, ¿sí? Que se pueden abrir ahí. Entonces, una vez que ya tenés en claro eso, obviamente lo estoy haciendo muy, muy por arriba. Después vienen los valores, ¿no? ¿Qué rol juegan los valores acá? Los valores son clave porque son como los pilares, ¿no? Son como la base. Digamos, venimos trazando todo, 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 y los valores son la base que nos acompañan en el día a día y que son clave para también definir esa misión o esos objetivos. Es decir, los valores responden a la pregunta de qué es lo importante para vos, o sea, cuáles son las prioridades en la vida, qué es lo realmente importante, pero para vos. ¿No? O sea, ¿qué valorás? Justamente, por eso los valores, o sea, ¿qué le das valor? ¿No? O sea, ¿qué le das valor dentro de lo que es las prioridades? Por ejemplo, algo muy simple que al menos yo lo he trabajado mucho conmigo mismo y lo sigo haciendo, es esto de que creo que pasa mucho en nuestra cultura, como una de las problemáticas que veo es cuánto valor le damos, por ejemplo, al dinero por sobre un vínculo o los vínculos, vamos a decir. Y uno de los conflictos que ha pasado, que la vez pasada hablábamos, por ejemplo, esto de los hippies, lo traigo como un ejemplo, digo, porque yo me conecté con ese grupo, vamos a decir, de personas, sin despreciar ni menospreciar, digo, para que se entienda, digo, ¿no? La visión que tienen justamente estas personas, pero me encontré con esa cosa de desvalorizar lo material y valorizar mucho más, vamos a decir, lo espiritual, que tampoco estuvo bueno en un proceso, o sea, como que después me llevó a un lugar donde dije no, no está tan bueno, porque me separaba de la realidad, digo. Entonces, por eso todo este caminito a mí me ayudó, encontré en esta estructura del ser que digo yo, una manera de poder alinear todo, lo espiritual, vamos a decirlo, lo trascendental, con lo material, pero darle un sentido a eso material, ¿no? Un sentido propio también, no un sentido porque el mercado me diga que ahora tengo que usar X ropa o tener X auto o, ¿no? Volviendo a lo mismo, no por menospreciar la ropa, el auto, sino es que eso tenga un sentido para vos. O sea, vos podés tener, si querés, no sé, la Ferrari, vamos a decir. Pero si tiene un sentido para vos, buenísimo. Esa es mi filosofía de vida hoy, al menos, o como yo busco relacionarme con la vida, ¿no? Y esta estructura a mí me ayuda a eso. Si para mí tiene un sentido, bueno, genial, digo. Este, entonces acá aparece la importancia de definir los valores, ¿no? ¿Qué es lo importante? Porque al momento de ir tomando decisiones en la vida, uno las toma en función de lo que es importante. O sea, cuando, lleva un ejemplo, si para vos, cuando te invitan, no sé, a salir un fin de semana, ¿no? Te invitan a salir a un boliche, pero dentro de tus valores está, no sé, priorizás más el descanso, el tener un buen sueño para, no sé, hacer otras actividades y te invitan a hacer eso, a trasnochar, no sé, a tomar alcohol, lo pongo como en un contraste, ¿no? Y bueno, ok, no está dentro de mis valores o mis prioridades eso, ¿no? Entonces, eso a mí me permite tomar esa decisión, esa invitación que hago, le digo que sí, le digo que no. Vamos a decir, me acerca o me aleja a esa visión o esa misión también, ¿no? Porque ahí es donde los valores juegan eso también, ¿no? Ese rol del día a día, vamos a decir. Siempre digo, la mejor manera de ver los valores, de hecho tengo un video ahí en mi canal también, si lo quieren buscar, de última después lo pongo ahí al final, es la mejor manera de ver cuáles son tus valores, porque ojo acá, a mí me pasó, yo decía, no, mis valores, vamos a decir, no sé, está la amistad, siempre doy ese ejemplo, no sé, o no sé si, no la amistad, sino como, vamos a decir, sí, vamos a decir la amistad, o esta cosa, o esto otro, vamos como nombrando y queda todo re lindo. En mis valores está, no sé, la honestidad, te digo. Ay, qué lindo, bueno, sí, esto es muy lindo. Después, si yo me observo en la práctica, ¿lo aplico o solamente lo tengo como un ideal, justamente? Claro, Que ahí aparece también el poder trazar y transformar tus valores, digo. Pero primero tengo que tener en claro cuáles están siendo hoy mis valores, para después también poder transformarlos que sean necesarios en función de lo que yo busque. Y ahí aparece todo el trabajo más de desarrollo personal, ¿no? Del día a día. Pero es también ver, registrar, por ejemplo, vos registras en, yo digo, 15 días de tu vida, agarrás y registrás todo lo que hiciste, ¿no? ¿En dónde pusiste el tiempo? ¿Qué cosas estuviste haciendo? Y en función de eso, ahí te vas a ir dando cuenta a qué le diste prioridad, básicamente. Y ahí vas a tener justamente el resultado de cuáles están siendo hoy tus valores, más allá que te gusten más o menos, o que quieras ajustar cosas. ¿Sí? Ahí entra todo, todo lo que haces en la rutina, qué le diste más tiempo, básicamente, ya sean vínculos, en actividades, no sé,
en tu laburo, de repente dijiste, che, me la paso laburando. Bueno, buenísimo, claramente valoro el trabajo, pero me gustaría pasar más tiempo con, no sé, con la familia. Bueno, ahí están las prioridades a las que uno, digo, le está dando hoy, ¿no? Entonces también sirve mucho para entenderse y encontrarse en el día a día. Y saber, vuelvo a lo mismo, si todo eso que estoy haciendo y decidiendo, no porque sea bueno o malo en sí mismo, y acá es donde también los valores nos permiten entender qué es lo bueno, qué está bien y qué está mal para cada uno, no qué está bien y qué está mal para todos. Vuelvo a lo mismo. Para mí, para uno, pues, si para vos está bien, no sé, laburar más, que pasar más tiempo con tu familia, listo, buenísimo. O sea, digo, si nace de vos, ¿quién soy yo para venir y decirte, no, vos tenés que estar más tiempo con tu familia? Lo pongo en un ejemplo, digo, ¿no? Eh, pero por eso para mí es tan importante y a mí me ayudó mucho y al día de hoy me sigue ayudando porque me permite tener en claro, no, bueno, para mí esto es importante, mismo en la manera de vincularnos, que es lo importante, ¿no? Yo no comparto los valores con vos, bueno, porque para vos, no sé, en tus valores está, pongo otra vez el ejemplo, no sé, te encanta salir todos los fines de semana, qué sé yo, emborracharte, está bien, está buenísimo. Eh, yo digo, bueno, no te voy a juzgar en el sentido de no te voy a cambiar, pero yo te voy a decir, mira, yo no busco eso en mi estilo de vida. Para mí, yo prefiero juntarme y hacer otro plan. Y listo, y está todo bien. Pero eso también me permite empezar a elegir los vínculos, ¿no? Saber en dónde pongo la energía, el tiempo, en el día a día, en las cosas más cotidianas, ¿no? Eso es un Se poquito me el camino. hace, claro, es un poco un filtro. O sea, todo esto que Claro, venías diciendo se me venía esto del filtro, porque primero, antes que nada, los valores van cambiando a lo mejor con el tiempo, algunos valores cambian. No sé si todos, pero algunos pueden sufrir modificaciones, ¿no? Porque uno va cambiando, se va transformando, no querés lo mismo que hace 10 años atrás, capaz que hace 10 años atrás querías trasnochar e ir a un boliche y hoy no. claro, sí, Un poco también. ese es mi caso, por ejemplo. Entonces, lo importante es ver dónde estás parado. Y se me viene esto de la importancia que tiene el saber cuáles son mis valores actuales, pero que como vos decís, es en la práctica, es en la acción, donde se va a dejar en evidencia si yo cumplo o no con eso que digo. Claro, Y también se me venía esto de lo negociable y lo no negociable para mí. Vamos a llevarlo un poco a la hora de emprender, ¿no? Yo tengo un negocio, yo vendo zapatillas. Bueno, necesito ponerle un marco a eso que hago, saber qué sí, qué no, cuáles son los medios de pago, los límites que le pongo a la gente, porque ser emprendedor, trabajar con gente implica desarrollar muchísimo esto de los límites, uf, del hasta dónde y demás. Entonces, fíjate lo desafiante que termina siendo. Y es esto, ¿no? La brecha que hay muchas veces entre yo tengo este valor, ¿no? Yo me hago respetar, yo voy a poner, no sé, un horario para mi negocio o para que me manden mensajes y de repente son las 12 de la noche y estoy contestando mensajes. Ahí hay una incoherencia, una claro. incongruencia entre lo que digo, que yo tengo como valor o que es importante para mí, y lo que termina pasando, ¿no? Entonces, a la hora de emprender me parece que es súper Mm. importante tener en claro todo esto. Y en la práctica me voy dando cuenta de, bueno, acá la pifié, acá tendría que haber sido más clara, quizás con mi mensaje, ¿no? O sea, en lo que quiero comunicar, en cómo llega mi mensaje, en los límites y, bueno, demás cuestiones. Así que, nada, re interesante esto de los valores. Sí, sí, por eso te decía que ahí aparece también esto de los valores que vos querés o necesitas trazar también, o sea, como definir, ¿no? En esto de todos estos filtros que vamos poniendo una vez que vas definiendo cada uno de los puntos. Y esto hay que dedicarle tiempo, no es que te decís, bueno, voy a Ujú. mi visión, bueno, es esta, listo. Voy a la, a la misión, bueno, esta. Como que hay que dedicarle tiempo con uno mismo, digo, ¿no? De realmente sincerarse primero con uno mismo, porque también el desafío con el que yo me encontré es que me ha pasado, ¿no? De cosas que yo escribí, de decir, bueno, sí, quiero esto, y después darme cuenta en el camino que no, al final eso no era lo que yo quería, era lo que creí que quería. Y ahí aparece Claro, otra complejidad encima, porque por eso decía esto daba el ejemplo de la Ferrari, porque lo uso un poco como este ejemplo de que yo he visto mucho y lo sigo viendo, que a veces te venden, ¿no? Como la idea de felicidad el tener ese tipo de cosas materiales. Entonces también acá aparece che, ¿y será que yo realmente para mí es importante tener esas cosas? Esas cosas. Porque por ahí no digo no tener cosas. Ojo, acá no estoy diciendo o tengo la Ferrari o no tengo nada, ¿no? ¿Por qué los polos? Porque claro. parece mucho eso.
No, yo me di cuenta que a mí la Ferrari no me da igual, pero sí me gusta, no sé, suponete, a mí me gusta una camioneta que es la Land Rover, ¿no? Una camioneta de tipo 4x4. Suponete, digo, estoy haciendo un ejemplo a propósito. Y cuando me di cuenta dije, bueno, a mí me gusta ese vehículo, si lo llevo a los vehículos como valores. Pero mismo después en otro tipo de cosas, que es lo que yo busco como estilo de vida, básicamente. Que puede ser cosas materiales, pero ¿hasta dónde? ¿No? Como la idea de la Ferrari, el yate y eso, yo lo pongo porque ellos culturalmente se nos vende como que eso, lo vemos, digo, en las redes sociales, en todos lados, como que eso es una idea de éxito. Pero acá entra lo del éxito también, que la otra vez hablábamos en otro episodio, y acabas definiendo qué es el éxito para vos. Si yo dentro de mis valores, por ejemplo, que esto lo hemos hablado, está hoy la huerta, el poder tener yo también generar alimentos y tener una conexión con la tierra distinta, para mí eso es un éxito. Y otro me va a mirar y decir, mira, este chabón tiene una huerta, ¿no? Como, uy, pobre, ponele. Pero todo depende desde dónde uno lo mire. ¿Se entiende? Claro, Por eso a mí me ha traído mucha paz también, que no quiere decir que no haya problema, que no haya duda, que no haya frustraciones o crisis, digo, porque ahí es donde digo, yo no quiero romantizar, pero al menos yo sé que todos esos problemas, vamos a llamar, se alinean a mi vida, o sea, son los que yo elijo. Acá hay un libro que me encanta, que lo súper recomiendo para el tema de los valores, que es El sutil arte de que casi todo me importe una mierda o un carajo. O sea, creo que hay dos versiones. sí, Es buenísimo, pero ¿por qué el título es El sutil arte de que casi todo, pone entre paréntesis, me importe una mierda? Porque es que lo importante sea lo realmente importante para vos. Porque muchas veces vivimos bajo lo que importa, pero lo que los demás creen que tiene que ser importante. Entonces ahí está el tema también, ¿no? Digo, pero para mí es importante eso, ¿no? Entonces le voy a dar prioridad e importancia a lo que para mí es importante. Bueno, este libro es ya. buenísimo porque pone muy en contraste esa interrogante, ¿no? Entonces, bueno, por eso para mí es tan importante eso, porque empezás también a dejar de compararte, que eso es algo que a mí me realmente gasté tiempo de vida comparándome y buscando y yendo a otros objetivos que después me di cuenta que no eran genuinos, vamos a decir. Entonces, por eso para mí es muy importante hacer este tipo de ejercicios. Si si los podríamos hacer de mucho más jóvenes, mejor, obvio, ¿no? Ese es mi ideal, eh, pero bueno, es parte de la vida también. Pero por eso para mí es tan importante toda esta estructura. Qué importante que es la estructura, mal que me pese. Podríamos, como para resumir todo esto que fuimos hablando, estos cuatro conceptos, podríamos decir que el propósito es lo primero, ¿no? Lo primero que me tengo que preguntar es qué propósito tengo a la hora de hacer X cosa. Sí. Luego necesito una visión, Sí, una perdón, proyección a acá futuro. esto Sí. que vos misma lo dijiste es el para qué. El propósito responde al Ah, para ok, qué. bien. Vamos a decir, ¿para qué El, existo? Si querés ponerle esa... bien. o- Wow, sí. profundo. Bueno, Lo tiraste así, pero es como bastante heavy. ¿Para qué de mi existencia? ¿Qué sentido tiene esto para mí? Esto que voy a hacer, claro, esto que quiero emprender, llevándolo al mundo emprendedor. ¿Qué sentido tiene para mí? Tengo que tener una visión dentro de eso. Tengo que claro, imaginarme cómo quiero que sea mi vida, cómo quiero que sea este emprendimiento y demás. Luego necesito una misión, pasos claro, concretos. ¿Qué quiero lograr concretamente o qué tengo que hacer? Y claro. luego aparece, no, digo luego, pero que en realidad no es una cosa tan así, esto de los valores y conectar con lo importante que es para mí, ¿no? Como Mm. para cerrar y que quede como en un resumen, no sé si lo hice bien, vos me dirás, Sí, sí, creo que pero faltó la visión, pero bueno, sí, es como todo ese lo proceso. segundo, la visión lo mencioné. Claro. Ah, perdón. Pero nada, igual es todo un combo, como vos decís, no es que es algo lineal, lo vas trabajando, vas volviendo acá, y está bien que suceda, digo, es algo orgánico, tampoco es algo. Pero tenés sobre qué trabajarte. Es como un buen espejo Claro, para uno mismo. Así que es ok, buenísimo eso. buenísimo. Bueno, déjennos en comentarios qué les pareció este tema, qué sienten con todo esto y cómo viven ustedes estos cuatro conceptos, si es que se lo preguntaron. Si no, Tal es cual. tiempo de preguntarse. Y déjenos de qué les gustaría que hablemos en el próximo podcast también, si hay algo de De todo esto que una, les hizo ahí ruido. Así que de gracias, nos una. estamos viendo en el próximo episodio.